para manejar los estados, finanzas, ver crecimiento, proyecciones, conocer un poco más de lo que es pasivo y activo, aprender nosotros mismos a manejar nuestro presupuesto personal, que es una carencia que lo que tiene que ver con el sistema de educación en la República Dominicana es algo que debe ir fortaleciendo y se está trabajando en eso, porque realmente hay dos puntos para emprender, en el cual tú te lanzas sin capital, porque consigues, vamos a decirle así, un padrino o alguien que pueda aportar los recursos, o en el Ah, cual tú necesitas un capital semilla para iniciar. Ese capital semilla o lo consigues o lo ahorras. ¿Qué tanto activos tú tienes que te generan recursos y que te ayudan a lograr tus metas frente a los pasivos, que son gastos que tú no puedes tener recursos, que los tienes ahí y en la mayoría de los casos tienen unas demandas que son insostenibles a largo plazo? Pero una de las deficiencias identificadas con muchos emprendedores de por qué fracasan o fracasamos, me integro, es por el desconocimiento de las finanzas personales. Entonces, si uno no puede manejar ni siquiera sus finanzas, es complejo cuando tú entras allá a lo que tiene que ver con una empresa. profesional y personalmente hablando, ¿quién es Darwin? Bueno, Robinson, vamos a decir que personalmente es un joven responsable, humilde y decidido, que ha venido creciendo, aprendiendo a través del tiempo. Y profesionalmente te puedo decir que desde pequeño siempre estudié en escuelas públicas, liceos públicos, meritorio. Eso no te distingue directamente del entorno ni garantiza que tú seas exitoso. Sin embargo, a la hora de gestionar becas para estudios a nivel universitario y maestrías, te colabora bastante. Yo estudié de manera becada en la Pontificia Universidad Católica Madre Maestra, Ingeniería Telemática, tiene que ver con telecomunicaciones e informática, me educó la Fundación Brugal. Tuvimos la oportunidad de graduarnos summa cum laude. Eso nos abrió las puertas para conseguir otra beca a través de Indotel y hacer el Máster Executive en Gestión de Telecomunicaciones y Tecnología de la Información. Okay. Y con la intención siempre de estarnos preparando, hicimos otra maestría de la Universidad de Alcalá de Henares a través del programa GADES, un MBA con especialidad en social media. Actualmente laboro en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, pero también tengo empresas del cual soy parte como emprendedor. Una de ellas es Credivar SLR, es una financiera, institución financiera, algo menor que los bancos, y también soy parte de una clínica dermatológica, Dermis Clinic SLR. Eh, Estamos también dando clases en la Universidad Federico Enríquez y Carvajal, en la maestría Gestión y Liderazgo, impartimos la materia de gestión de talento humano. Siempre en aras de seguir preparándonos, hemos hecho varias certificaciones, cursos, talleres y en ese sentido, actualmente estamos indagando un poco en lo que tiene que ver con las bienes raíces y es algo que está en estudio y crecimiento. Con lo que acabas de describir, especialmente a nivel profesional, vemos que te mantienes siempre con el hambre de mejorar, de seguir hacia adelante, maestrías. Por igual tú y yo coincidimos por lo menos en dos cosas o tres. Estudiamos en la misma universidad, estudiamos con beca y estudiamos la misma carrera de telemática. Así que es bueno siempre hablar con alguien que conoce un poco la parte profesional de lo que estudiamos. En la parte de emprendimiento, ¿cómo vas de tus inicios básicamente en el área financiera a también estar ahora en la parte básicamente de salud? Y claro está, sabemos que eso viene por la esposa que tienes, pero detállanos un poquito más cómo entras inicialmente en finanzas y luego cómo
continúan ustedes como pareja en la parte de salud? Correcto. Bueno, a mediados 2009, 2010, mi padre era parte de una institución financiera y en ese sentido nosotros nos involucramos para manejar los estados, finanzas, ver crecimiento, proyecciones, conocer un poco más de lo que es pasivo y activo, aprender nosotros mismos a manejar nuestro presupuesto personal, que es una carencia que lo que tiene que ver con el sistema de educación en la República Dominicana es algo que debe ir fortaleciendo y se está trabajando en eso. Entonces, luego que evaluamos esto, vemos que existe la posibilidad de independizarse de parte de él y hacer sociedad con un grupo de familias que hagan los aportes y entonces de ahí surge Credituar en lo que sería marzo 2011. Nosotros fungíamos como gerente, seguíamos estudiando también en la universidad y la idea era ya ir focalizando proyecciones. A nivel de lo que tiene que ver con República Dominicana, además de los bancos, existen un sinnúmero de instituciones que se clasifican como financieras, que tienen unos requisitos menores y te canalizan el dinero de una manera más rápida. Eh, Se dio la oportunidad de la confianza y en responsabilidad seguir creciendo, lo que empezó como un sueño de una institución financiera que mucha gente apostaba que quizás no funcionaba, que es lo normal. Cuando usted empieza su emprendimiento, hay un sinnúmero de personas que quizás pueden confiar en usted, que son su familia directamente, pero todo su Yes. entorno no garantiza el éxito. Y Correcto. entonces es uno de los retos que uno tiene. Tomando el éxito que tuvimos en lo que tiene que ver la institución financiera, pusimos la empresa Dual Solutions, que estaba orientada a soluciones tecnológicas desde cámara, alarmas, página web, software y en ese sentido. Eh, Desarrollamos un sinnúmero de procesos, por destacar algunos, el sistema de recolección y automatización de trazabilidad de Grupo Banamiel, que en 2016 fue uno de los mayores exportadores de la República Dominicana a nivel de banano, con lo que tiene que ver con tableta y que todos sus inspectores pudieran tener toda la recolección de manera automatizada, con servidores y que simplemente con un clic el gerente general pudiera saber las producciones y la clasificación y desagregación de cada una de estas. Eso Nos fue a través focalizamos en de la Dual Dual Solutions. Solution. Eh, También en Dual Solutions fortalecimos bastante varias cooperativas en Moca en lo que tiene que ver con las redes sociales, que en su momento no tenían gran importancia, pero era hacia dónde se estaba manejando el marketing y darse a conocer. La inversión era muy mínima en comparación con los canales tradicionales, que eran radio, televisión y lo que tiene que ver con el ámbito publicitario a nivel de letreros. Que En ese aún sentido, al día de hoy siguen siendo caros si lo comparamos a las redes sociales que tenemos disponibles. totalmente. Con una buena segmentación del público al cual se va orientado a través de Facebook e Instagram, tú puedes dirigirte a tu público y tener Correcto. datos reales, porque normalmente pones un letrero en una vía principal, sin embargo, no es tan sencillo tomar datos estadísticos de cuántas personas lo vieron o el público que tú estabas orientado, que puede ser jóvenes de 15 a 20 años, por poner un ejemplo. No sabemos cuántos jóvenes clasificados en este sector estarían interesados en ver o lo vieron. Ya las redes sociales, tú haces estas segregaciones por intereses, por edades, por género, por ubicación, que es importante porque realmente si yo estoy focalizado, por ejemplo, en Credituar, en la provincia de Espaillat, no me interesaría promover financiamiento en los Estados Unidos, por poner un ejemplo. Correcto. Entonces, es una de las ventajas. Ya en el proceso de transición me caso y
mi esposa viene a hacer dermatología a Santo Domingo. Entonces la distancia era un tema de que se llevaba la relación, pero la familia es importante que esté junta. Cuando Correcto. hago la migración de lo que sería Moca a Santo Domingo, lamentablemente reduzco el tiempo disponible para dedicarme a Dual Solution, dado que los equipos de trabajo y todo lo que estaba organizado estaba en Moca. Y entonces había un costo de transportación, de hospedamiento, que entonces no lo hacía tan competitivo. Además, a pesar de que vivimos en el mismo país, hay público y relaciones distintas de cómo hacer negocios. No es lo mismo hacer negocios en lo que sería Moca que hacerlo en el Distrito Nacional o Santo Domingo. Y por eso entonces entro a lo que sería un empleo fijo. Me sigo capitalizando, seguimos analizando opciones y a través de esto es que surge de mis clínicas, que es una clínica dermatológica donde estamos asociados con unos compañeros y está destinada a todo lo que tiene que ver con cirugía dermatológica, dermatología general, pediátrica, cosmética, estética, tricología, de todas las áreas. Y a través del tiempo hemos ido reinvirtiendo, porque como tengo un empleo fijo, me permite tener esa holgura económica en ese sentido, porque realmente hay dos puntos para emprender en el cual tú te lanzas sin capital porque consigues, vamos a decirle así, un padrino o alguien que pueda aportar los recursos, o en el Ah, cual tú necesitas un capital semilla para iniciar. Ese capital semilla o lo consigues o lo ahorras. Es igual cuando vas a tomar financiamiento con el banco, no te prestan el 100% porque tiene que haber algo que tú pongas como confianza que depositen en ti. Entonces, más o menos eso es el proceso. Ya luego de dar clases, nosotros hemos venido dando muchas conferencias, cursos y talleres. En su momento nos dirigimos a 1.355 estudiantes con unos talleres de inteligencia financiera a lo que serían los principales liceos de Moca y a unos 300 estudiantes de la Universidad Federico Enríquez y Carvajal. Nos fue bastante bien en ese ámbito porque era una carencia identificada y por ponerte algunos testimonios de estudiantes, existía un buen pintor de San Víctor específicamente, me limito a no decir el nombre, manteniendo confidencialidad, que él muy bien. lamentablemente se iba a tener que retirar de la universidad porque no tenía recursos. Entonces, le apoyamos estudiando su modelo de negocio, cómo él se manejaba. Y uno de los principales problemas es que las mejores obras que él tenía, la tenía en la casa en cuadros como una galería para mostrar. Sin embargo, no utilizaba las redes sociales. Lo motivamos a tomarle fotos de cada una de estas obras y hacer una promoción de oferta de todos estos cuadros en la galería. Pues le fue bien vendiéndolos y entonces pudo tener recursos para mantenerse en la universidad y entonces al haber cambiado su modelo de negocio y orientarse a la venta por las redes sociales, entonces incrementó el público al cual él estaba orientado porque solamente lo conocían los amigos. Entonces a nivel de redes sociales tú no tienes limitaciones de quién pueden ver tus ofertas y demás. No tienes Entonces, limitaciones de lugar, ni de espacio, ni de tiempo. totalmente. Y por Es- ponerte un ejemplo muy rápido de algunos estudiantes, en el caso de tercero y cuarto de bachiller, tenían habilidades de peluquería y algunas jóvenes tenían también habilidades de manejo de belleza a nivel de salones y demás, pero no encontraban trabajo porque no tenían tanta experiencia y porque tenían horarios limitativos. Le motivamos en ese entonces a que lo que sería herramientas principales o iniciales fueran financiados por familiares, por poner así en el caso de los varones, una máquina de pelar y que pelaran a domicilio. Hablamos con los directores para hacer tarjetitas a través de lo que serían hojas de maquinilla y entonces ellos los repartían por todo el barrio. No necesitaban un sillón porque utilizaban cualquier silla de a los lugares donde ellos se desplazaban a pelar. La energía Correcto. eléctrica que utilizaban lo proporcionaba la misma persona que contrataba el servicio y no necesitaban de un local como tal.
simplemente tener habilitado un teléfono para que recibieran llamadas y se manejaban por citas. Al igual que las mujeres hicieron lo mismo, que compraban un blower y demás. Entonces vamos viendo que los emprendimientos a veces nosotros nos limitamos desde el enfoque de lo que conocemos. Realmente cuando se pensaba en Airbnb, la mayor plataforma de rentabilidad de lo que tiene que ver de espacios para alojamiento, no tiene una infraestructura como tal en una ubicación específica, tiene el mundo. Cuando vemos Uber, en la mayor plataforma de taxi que desplaza lo que está instaurado actualmente o tradicionalmente, no tiene un taxi a nombre de ellos. Correcto. Entonces, estas ideas locas que surgen, que innovan, eh, que son muy criticadas de una manera inicial y luego todo el mundo se queda sorprendido, vienen de la nada. Pero sin embargo, algo que hay que destacar, la preparación siempre es importante. Mantenerse investigando, buscando. Eh, la inteligencia artificial, ChatGPT, si alguien no lo ha usado, realmente esa es un mundo. Es tan sencillo como usted decir, Robinson, voy a China y le escribes a ChatGPT, hazme un calendario de visitas para los días tal y tal y tal en la República Popular China, en la ciudad de Beijing, y te manda un itinerario. Entonces, las limitaciones la pones tú, pero el ChatGPT está ahí para tratar de responder. En la inteligencia artificial hay un miedo significativo porque no hay controles, pero ya vienen muchas regulaciones que pondrán sus límites. Hay varias películas, una de las más antiguas es Eagle Eyes, donde el ojo del águila tiene ciertos controles y entonces actúa en contra de estas personas corruptas que lamentablemente buscan intereses propios y demás. Pero Correcto. le motivo a todos a seguir indagando, seguir profundizando y que cualquier idea se puede convertir en realidad. Excelente. Cubriste muchas cosas en esta parte de tu participación y me gustaría preguntarte, porque creo que en general, y precisamente hace unos días grabé un video que saldrá en su debido momento acerca del libro Padre Rico, Padre Pobre que conoces. ¿Podrías tomar un minuto para explicarle a la audiencia la diferencia entre un pasivo y un activo? Y mencioné el libro porque realmente para mí fue lo que abrió mis ojos a entender exactamente la diferencia entre ambas cosas. Bueno, realmente me voy a olvidar de lo que tiene que ver con las definiciones y voy a tratar de ser muy práctico. Perfecto, Eh, mucho mejor. Cuando compras un vehículo y lo usas para moverte a tu trabajo, realmente viene siendo un pasivo, porque representa, vamos a decir, un gasto y te representa un sinnúmero de cuotas de mantenimiento. En caso de que lo financies, tienes que pagar un préstamo y demás. Pasa lo mismo con lo que sería un apartamento. Compras un apartamento para vivir, es un pasivo y entonces no te remunera, no te genera un dinero. A diferencia de un activo que sí te da, sí te genera recursos. Entonces, cuando tú compras un carro y tú vas a hacer Uber, entonces hay una diferencia entre pasivo y activo porque ese es tu medio de trabajo. Correcto, Al así igual es. que cuando compras un apartamento, no para vivir, sino para rentarlo o con intención de que adquiera plusvalía y tú en unos meses, como se ha dado el incremento inmobiliario actualmente, entonces tú lo vendes próximamente, entonces pasa a ser un activo. Entonces la diferencia es el que el activo te genera dinero y que el pasivo no. Por eso cuando compras ropa para tú llenar el ego o para tú crear expectativas o sentirte bien, porque eso te hace bien, es un pasivo, es un gasto que no te genera ningún recurso, porque no depende de ti. No es algo que tú puedes utilizar para generar, a menos que tú no tengas una tienda y entonces sea parte de la mercancía que tú compras, entonces ahí sí es un activo. Entonces la diferencia es qué tanto activos tú tienes que te generan recursos y que te ayudan a lograr tus metas frente a los pasivos, que son gastos que tú no puedes tener recursos, que los tienes ahí y en la mayoría de los casos tienen unas demandas que son insostenibles a largo plazo.
Por eso se da en cuenta de que cuando vas creciendo es importante saber en qué tú inviertes y qué no. Es normal que una persona que lamentablemente no tenga los manejos adecuados, cuando vaya creciendo quiera un carro de último modelo, quiera un arma de fuego, quiera una villa en Punta Cana. Sin embargo, al comprar una villa en Punta Cana, inmediatamente tú tienes un mantenimiento fijo. Si la villa en Punta Cana tú la vas a usar para hacer Airbnb y entonces rentabilizar un éxito, sin embargo, para tú dejarla parada y tú visitarla cuando tú quieras, entonces pasa a ser un activo. Entonces, A un más o menos pasivo. es, perdón, a un pasivo. Y Sí, entonces es uno, muy bonita la explicación. A mí me gustó, me identifico súper a un 100% con la forma que lo explicas, pero lamentablemente nos damos cuenta en el día a día que a nivel de la República Dominicana, que a nivel global, la mayoría de la población lo que tienen son muchos pasivos y muy pocos activos. Y cuando mencionaste que hace ya un rato que regresaste al mundo laboral, que tienes su trabajo, para la mayoría de personas del mundo, su mayor fuente de ingresos es el trabajo, el salario que devenga por un trabajo. Entonces es importante, y este es un tema que podríamos tocar en otra entrevista porque es muy amplio, que de ese dinero que estamos generando a través de nuestros salarios, tomes un poquito siempre, sin importar cómo lo haces, y ahorres para luego invertir. No puedes solamente ahorrar, porque el dinero ahorrado al fin y al cabo se deprecia, pierde su valor con la inflación, pero es para que inviertas en activos, no en pasivos. Yo recuerdo en la universidad, y no sé en la actualidad si está dando clases ese profesor, pero había un profesor de física ruso, Nikolai Poloshev, que una vez me dijo, hace muchos años, que si comprabas un carro y hacías de, como se llama en República Dominicana, concho, es decir, de servicio público donde transportas pasajeros, entonces el carro ya sí tiene un valor extra porque te está generando dinero, te está trayendo dinero a tu bolsillo. Pero si solo es para lujo, si solo es por tener un carro, entonces muchas veces ese solo hecho no hace sentido. Y claro está, muchos los necesitamos porque necesitamos transportarnos de un punto A a un punto B, etcétera, etcétera. Pero quiero recalcar una vez más que el objetivo es acumular activos y disminuir los pasivos que tenemos. uno de los factores que he identificado, claro, esta entrevista la doy humildemente en base a mi experiencia personal, no son verdades absolutas, ya cualquiera sacará sus propias conclusiones. Pero una de las deficiencias identificadas con muchos emprendedores de por qué fracasan o fracasamos, me integro, es por el desconocimiento de las finanzas personales. Entonces, si uno no puede manejar ni siquiera sus finanzas, es complejo cuando tú entras allá a lo que tiene que ver con una empresa. Y me refiero en todos sus ámbitos, a nivel contable, reporte de impuestos, regulaciones, facturas con comprobantes, cómo tú la usas a tu favor, en contra. Hay muchas maneras de tener éxito. Sin embargo, cuando tú no manejas los recursos, eso es un tema complejo. Me explico. Voy a hablar desde el panorama financiero. Una persona quiere un financiamiento de 100,000 pesos. Voy simplemente como modelo de ejemplo y dice, bueno, yo te puedo pagar 10,000 pesos porque él es un Uber y en un mes le fue bien y él tiene manera de cómo generar 20,000 pesos y dice, de esos 20 yo puedo sacar 10. Sin embargo, hay etapas y meses del año que son buenos y malos dependiendo de cómo andan los procesos normales. Me explico. En agosto y julio, las personas se organizan en lo que corresponde a útiles escolares. Por tanto, dependiendo del tipo de empresa que tú tengas, te va a generar una baja porque hay prioridades y Claro, hay etapas y necesidades. También como Uber,
él tiene que cambiarle el aceite al carro, tiene que echar combustible, a través del tiempo tiene que cambiarle las gomas, mantenimiento recurrente porque regularmente no se tiene un carro último modelo, sino que se le daña un amortiguador y demás. Entonces, cuando hacen este tipo de compromisos de que pueden sacar los 10,000 pesos mensuales, lo toman a veces del mejor mes que le fue y de unas condiciones ideales que a veces no son racistas. Perdón, racistas tengo el tema de la lectura, realistas, perdón. Ok. En ese sentido, hay que tener mucho cuidado y ver diferentes campos, porque normalmente le preguntas a una persona, ¿cómo te está yendo en tu negocio? Y te dice, de maravilla, yo estoy vendiendo 20,000 pesos mensuales, 500,000 pesos mensuales, 1 millón mensual. Sin embargo, sacaron los costos a ver cuáles son la rentabilidad neta y beneficios reales de ese 1 millón de pesos. Porque si realmente tú vendiste 1 millón y solamente te quedó de beneficio lo que serían 100,000, 50,000, hay que ver las utilidades y los gastos y demás. Entonces, hay que profundizar. A veces hay muy buenas ideas, sin embargo, cómo utilizamos el modelo de negocio, cómo la implementamos, cómo la llevamos a cabo, ahí es uno de los puntos. En el caso mío puntual, yo he llegado a quebrar empresas de dentro de los emprendimientos y eso simplemente se toman como lecciones aprendidas, no nos quedamos estancados, seguimos creciendo y buscamos otros puntos. Qué bueno que hablas o que tocas el punto de fracasos, porque mi siguiente pregunta es en ese ámbito. El estar envuelto en va- tres tipos de industrias y de empresas diferentes, finanzas, salud y tecnología, ha presentado definitivamente riesgos y desafíos para ti. ¿Cuál ha sido el mayor desafío que has enfrentado y cómo lo superaste, si lo superaste? ¿Qué te digo? El mayor desafío es profundizar en todas las áreas. Es importante a nivel de emprendimiento, yo me atrevería a decir imprescindible desde mi experiencia, conocer a dónde te involucras. En el caso financiero, yo hice mi gestión de capacitación y más o menos la transición fue bastante satisfactoria. En el caso de tecnología, es lo que estudiamos y hemos fortalecido. Sí, las maestrías van orientadas a tecnología con alta gerencia y más o menos es donde nos desarrollamos a nivel fijo y proyectos y demás. Pero el mayor reto fue en el tema de salud. Entender que cómo tú trabajas con todos los insumos, la rotación, los procesos, involucrarte con las terminologías, que realmente para mí era nuevo, porque a nivel de tecnología nunca te enseña nada de salud. Claro, Entonces, si vas a estar involucrado en algún negocio, es importante que conozcas. Me explico. Cuando tú vas a sacar los gastos por algo muy sencillo de una limpieza facial profunda a nivel de cosmética y te dicen, bueno, una limpieza facial se tiene un costo de, por poner un número, locura, por así decirlo, 10 pesos, porque tú utilizas 5 guantes. Y tú dices, bueno, pero no, es que la limpieza facial solamente se lleva un guante. Si se cometió que se cayó un guante y se utiliza otro máximo dos. Entonces, si tú no estás involucrado, si tú no tienes el equipo de trabajo que le dé seguimiento a los procesos, hay mucha manera de generarte ese escapes. Entonces, ese fue uno de los retos, involucrarme en ese sentido. Claro, tuve el acompañamiento de mi esposa, que me ayudó bastante, y entonces hicimos ese equipo de trabajo, porque no debes saberlo todo, pero sí estar un poco involucrado y saber de qué te hablan. Ya lo que tiene que ver con los procesos de ver cómo uno se integra un CRM, el sistema de cámara, el sistema a nivel de software. Yo estaba en mis aguas, felices de la vida. Pero entonces todas las áreas es importante conocer, porque cuando vas a poner una empresa, debes ser muy realista en qué necesitas. Si te pones a buscar un gerente de recursos humanos, un gerente financiero, un gerente de operaciones, gerente de calidad, una persona de asesoría legal, una persona de higiene, entonces es un tema. Entonces voy a serte muy sincero y muy realista. En algunos casos, cuando nosotros iniciamos de manera así,
yo llegué a trapear la clínica y cuando había que corregir algo, si había que pintar, yo agarraba y pintaba, porque normalmente hay que eficientizar los recursos y no todo es gasto. Instalación de cámaras, en algunos casos yo instalé cámaras. Entonces, el éxito tiene un precio. Cada quien decide cómo pagarlo y cómo no. Porque normalmente yo salgo del empleo que tengo fijo a trabajar en otra empresa que a veces no tiene horario, a veces tiene necesidades y a veces son las 12 de la noche y uno trabajando. En O el fin de caso semana. tuyo, Robinson, perfectamente. En tu tiempo libre ahora está involucrándote en este proceso de emprendimiento y demás, y entonces eso cuesta calidad de vida con tu familia y tu tiempo, pero es muy fácil luego ver los méritos y decir, pero qué bien le ha ido a Robinson, mira, tiene Qué un podcast suerte. y tiene Tuvo tantos mucha seguidores, suerte. no, la suerte no existe. La suerte te Eso acompaña con es. la disciplina, con la dedicación, con la planificación. Entonces, esa es una de las recomendaciones que hacemos. Es decir, cuando vayas a iniciar una empresa, hay muchos factores que tomar en cuenta. Y realmente, luego de la pandemia, los modelos de negocios han cambiado. La misma inteligencia artificial debe darte a pensar cómo yo me adapto, porque hay un sinnúmero de empresas que no vieron más allá de lo que hacían tradicionalmente y hoy están fracasadas. Por poner un punto sencillo, Kodak a nivel de la fotografía. BlackBerry, que entendían que el BB-Pin era único y salió WhatsApp y otros WhatsApp. mecanismos de comunicación que ya tú no necesitabas un BB-Pin. No. Entonces, ¿hacia dónde tú migras? Yo conozco muchos restaurantes en República Dominicana que no hicieron la transición de delivery y en el tema de la pandemia, lamentablemente fueron insostenibles y tuvieron que cerrar. Desaparecieron, Entonces, correcto. ¿hacia dónde vamos? Yo conozco un sinnúmero de tiendas que no tienen un local fijo, sino que venden por el mismo Instagram o Facebook, y entonces tienen una reducción de costos. Ya cuando tu modelo de negocio te pida que necesitas un local de visibilidad, que tú tienes una rentabilidad fija, que tienes una venta garantizada porque te dieron a conocer bastante bien. Claro, para concluir, en el caso de que tú tengas suficientes recursos para poner un local y darte a conocer y arrancar con todos los power, por así decimos acá, desde el inicio, perfecto. Pero si tú vienes de abajo luchando con, vamos a decir, recursos económicos limitados, hay que saber en qué tú lo gastas. Hay que enfocarse y para recalcar algo que tú dijiste, cuando emprendemos, iniciamos un proyecto, no es que vamos a saber todo ni esperamos saberlo todo, pero necesitamos por lo menos tener los conocimientos básicos de todas las áreas del negocio para poder hablar con el contable, con el de tecnología, con el de limpieza y entender los procesos que ellos deben seguir para que la empresa que estamos creando, la cual estamos trabajando, siga creciendo. Repito, no es que vamos a ser expertos porque no tenemos el tiempo ni la capacidad de básicamente tener carreras profesionales en cada una de las áreas que necesitamos en las empresas, pero necesitas tener la capacidad de por lo menos entender los conceptos básicos. Eso es muy importante y me llega a la mente Bill Gates, me llegan a la mente personas como Jeff Bezos, Elon Musk y todos, porque ellos siempre están mejorando, siempre están, por ejemplo, Bill Gates dice, yo veo muchos videos de YouTube y aprendo muchas cosas, siempre están leyendo, siempre están investigando porque no lo conocen todo. Y un problema que tenemos muchos es que entendemos que lo sabemos todo en algún momento. Nunca lo vamos a saber todo. Siempre debemos seguir mejorando y más cuando somos emprendedores. Bueno, la frase muy común de Sócrates, yo solo sé que no sé nada, cada vez tiene más sentido. Así Y a es. medida que vas aprendiendo, investigando, te das cuenta de que la verdad no sabes nada. Y hay otra de Albert Einstein que dice, lo que sabemos es una gota de agua, lo que ignoramos es el océano.
Entonces, en ese sentido, por eso uno nunca debe limitarse de aprender cualquier cosa. Yo sé de banistería, yo sé de plomería, yo sé de electricidad, es decir, como ingeniero realmente uno se cree un superhéroe y vive Así haciendo es. creatividades y lo que no manejamos, entramos a YouTube y buscamos orientaciones y nos lanzamos a ser creativos. Yo imagino que tú también tuviste este profesor de electrónica en la universidad que decía, usted es ingeniero, ingéniesela. Cuando nos ponía un problema que posiblemente no había explicado en la clase o algo, esa era su respuesta. Ingéniesela, que usted es ingeniero. Sí, sí, es una de las realidades. Entonces, a nivel de ingeniería no es que somos superiores, pero sí nos retan bastante a resolver problemas. Problemas a veces de física, pero a veces problemas reales de la vida cotidiana. Y en Nos todos esos forzan a circuitos lógicos, nos forzan a ser creativos y te puedes dar cuenta que muchos de los creadores de las grandes empresas que conocemos son ingenieros de base. Es posiblemente que la creatividad, no necesariamente que tenemos de nacimiento, pero que nos forzan a tener cuando vamos a la universidad o que nos exponen, nos ayuda mucho a crear muchas cosas. sí, por eso el ajedrez, los Legos, son juegos interesantes para los niños, para que desarrollen esa creatividad lógica, que normalmente la tenemos la mayoría, pero si no la desarrollamos es un punto. Se queda Yo estancado. creo mucho en los dones, cada uno tiene estas habilidades especiales, pero si realmente nunca las explotas, nunca las trabajas, ese don nunca lo vas a aprovechar al máximo. Te vas a la tumba con tus dones. Sí, mira, uno de los problemas también a nivel del emprendimiento es gestión del talento humano. Normalmente tenemos muchos jefes, pero pocos líderes y el modelo ha cambiado. Entonces, ¿cómo te manejas con tu equipo de trabajo? ¿Lo valoras? ¿Realmente entiendes que te aporta o que te tienen que obedecer porque tú eres el dueño y tú eres el que manda? Entonces, Rycroft decía, ninguno de nosotros es tan bueno como todos nosotros juntos. Entonces, pero realmente tú trabajas como un equipo en tu empresa o realmente cada uno hace lo que tiene que hacer y no hay coordinación. Entonces, es uno de los retos que nosotros necesitamos, la inteligencia emocional, porque normalmente se entiende que el dueño de empresa la pasa bien y no es así. Tú sostienes todos los problemas cuando en un mes no Claro. te fue bien, tú no tienes los recursos para pagar ni siquiera la nómina porque estás iniciando, todavía el negocio no es autosostenible y hay un dolor de cabeza y tú llegas de mal humor a la empresa, pero tú no puedes descargarte con los empleados. Entonces hay muchos problemas familiares que la inteligencia emocional es clave y entonces a veces te dicen, bueno, es más fácil un trabajo fijo, con un horario fijo, porque realmente si tú vas a emprender no hay horario, no hay limitaciones, dependen de ti. Entonces es uno de los retos y de los problemas que muchas personas se encuentran y te dicen, mira, yo pensaba que era más fácil, porque yo vi a X o a Y que le ha ido muy bien y ya tienen su empresa. Sin embargo, tú no te sentaste con ellos para que te contaran los tropezones, obstáculos que ellos superaron. Tú solamente viste la parte bonita de que anda un vehículo moderno o que tiene tal cual villa o demás. Entonces, cada uno ha luchado su propia lucha. Nos A nivel enfocamos, religioso, nos enfocamos no. mucho en ver los logros, el éxito final, pero no conocemos el proceso. Sí, por ponerte un caso, por ejemplo, Coca-Cola el primer año, ¿cuántas Coca-Colas vendió? Muy ¿Cuántas? pocas, por debajo de 10. Entonces tú dices, fue un fracaso, ¿no? Tú tomas a Alba Edison, batería alcalina, más de 10.000 veces fracasos para no descubrirla, pero nunca se rindió. Entonces, uno de los retos que tenemos los emprendedores a veces es en el negocio, ¿cuándo nos retiramos o seguimos? Que es una de las preguntas que a veces uno se hace. Mira, ¿vale la pena seguir? ¿Va a ser un fracaso o no? ¿O el modelo del negocio? ¿O qué cambia? Porque hay muchas estrategias que realmente. Entonces, yo recomendaría que
que esta pregunta se la hagan, es decir, ¿realmente lo que yo voy a emprender es lo que yo quiero o simplemente yo voy a emprender porque entiendo que eso deja dinero? Porque cuando yo esté a las 12 de la noche, a la 1 de la mañana haciendo un trabajo, yo me voy a sentir feliz porque realmente a mí me apasiona eso, o simplemente porque yo me voy a ganar algo más de dinero. Entonces, si me voy a ganar algo más de dinero, lo que voy a decir, no, bueno, esto no vale la pena yo ganarme esto y esto y lo dejo para mañana y empiezan a procrastinar y se dan los procesos. Eso es así. Darwin, ¿cómo tú has podido crear ventajas competitivas en tus negocios, en tus experiencias como emprendedor? Realmente lo voy a manejar muy macro la respuesta, pero hay Ok, que analizar qué valor agregado ofrece tu empresa a diferencia de tu competencia. Nosotros en Santo Domingo estamos viendo recientemente los motoconchos que ahora le han colocado un tubo que cuelga una sombrilla y simplemente no le da el sol o no se moja la persona que ellos cargan. Entonces, cuando tú vas a seleccionar un motor para que te transporte de un lugar a otro, tú prefieres ese que no le dé el sol. definitivamente que sí. Realmente, si tú eres taxista y tú montas familias con niños, pero tú tienes una paletera y cada vez que tú tienes un niño, tú le das una paleta, ¿qué hace el niño? Papá, llama a Juan que él me da paleta. Claro, Si tú eres pediatra o doctor, ¿qué tú le aportas al niño? ¿Le das dulce o no? ¿O qué regalo? ¿Qué agrado? ¿Qué te hace diferente? ¿Cuál es el plus que tú le ofreces en tu negocio a diferencia de tu competencia? Entonces, esas ventajas competitivas, por ponerte así, en el caso, por ejemplo, de Dermis Clinic, hay un fortalecimiento bastante en servicio al cliente, en garantía de cita, porque nosotros atendemos muchas personas y conocemos la importancia del tiempo. Si tú hiciste una cita para las 10, yo no te puedo atender a las 12. ay, Yo debo hacer gracias el a mejor Dios que alguien lo esfuerzo. entiende. Uf, Yo necesito atenderte a las 10 o máximo pedirte disculpas y atenderte a las 10:10. sí, Entonces, en nuestro caso eso no ha funcionado bastante bien. Ya hay otras estrategias y demás que invito a cada uno a sentarse, porque normalmente uno vive del día a día y ese día a día no nos permite a nosotros identificar qué podemos hacer para mejorar. Y la mejora debe ser continua. Hay que seguirse proyectando, hay que vivir permanentemente analizando la competencia, a ver hacia dónde se dirige el mercado, una visión clara de qué tú quieres lograr. Yo conozco muchos amigos que me dicen, yo quiero un carro. Y tú dices, bien, pero bien, bien. ¿Para cuándo tú lo piensas tener? No, yo quiero un carro. ¿Y qué tú estás haciendo para lograr adquirir ese carro? No, yo si me sobra un dinerito, yo lo ahorro allí. Pero lo ahorro en un lugar donde si tengo cualquier fiesta o lo que sea, yo voy y lo busco y digo, yo lo ahorro más para adelante y esto. Entonces, yo quiero un carro para el 2024 de tanto dinero, entonces yo empiezo a sacar cálculo de cuánto yo necesito ahorrar mensual para lograr ese carro. Y eso te garantiza a que si tú vas a salir con tus amigos a darte un party, como normalmente decimos, evalúas, ¿me puedo dar ese party o no? Dependiendo de mi meta clara de lo que yo quiero lograr. Entonces, esas metas claras y definidas son importantes para que el negocio tuyo eche hacia adelante. Porque si tú no sabes a dónde vas, ya llegaste. Y nada de lo que hagas tiene sentido o valor o no. Entonces, hay muchos sacrificios que mientras tú tienes la holgura o alcanzas la holgura financiera, hay que hacer. así es. Hay un libro que se llama en inglés Unreasonable Hospitality y lo escribió Will Guidara. Es básicamente en español hospitalidad sin excusas o al máximo. Y Will tenía un restaurante en New York y su objetivo fue por 7 años y medio que lo catalogaran como el restaurante número uno del mundo. Y entonces, hace poco estuve en una conferencia donde él estuvo explicando el proceso
y él comentó que su comida es muy buena, pero la razón por la cual el restaurante llegó a ser el número uno del mundo no fue solamente por la comida, sino por el servicio al cliente y sobre todo porque creaban memorias en los clientes. Es decir, los clientes iban y se iban con algo que no iban a olvidar nunca en su vida. Y por eso lograron ese objetivo y tú lo tocaste. ¿Cómo yo soy diferente? ¿Cómo yo agrego valor al cliente? Y eso es algo que siempre tenemos que tomar en cuenta para crear esas ventajas competitivas que al fin y al cabo nos ayudan en nuestro objetivo como emprendedores económicos, financieros, profesionales y demás. En el sector de los préstamos financieros, ¿cómo te aseguras? Porque muchas veces, y creo que todos en algún momento de nuestras vidas hemos experimentado eso. No es tan fácil obtener préstamos, ya sea por los intereses que tenemos que pagar, porque no están disponibles, por el costo. ¿Cómo te aseguras que en la parte financiera esos servicios sean accesibles y justos para tus clientes? A nivel del sector financiero, hay un porcentaje máximo que es de un 5% que se cobra cuando están regularizados o normados, mejor dicho. Entonces, ya dependiendo de la cantidad, del tipo de garantía, del garante, tú manejas las tasas. Porque a nivel de la calle, tú te encuentras con financiamientos de un 20%, que en el caso financiero de nosotros que estamos normados no se da porque no podría llevar ningún proceso legal en contra de nadie con esos intereses. Entonces, vamos a decir, tú te guías por la norma y tratas de hacer la mejor oferta competitiva en base al sinnúmero de criterios. Porque si sales con 1 millón de pesos a la calle y sales a prestar, todo el mundo lo quiere, todo el mundo tiene necesidades. Entonces, el reto financiero es cómo evaluamos para ver quiénes cumplen y a quiénes se pueden y a quiénes no. Tomando en cuenta también el tema de la pandemia, muchas personas se fueron a la quiebra y hubo que hacer muchos acuerdos de pago, muchos procesos, pero si tú no tienes nada que pueda atar a nivel de reembolsar ese dinero o recuperarlo, mejor dicho, sería un tema. Entonces, tú tienes todos estos estándares y los cumples con ellos, porque ante cualquier proceso de embargo, cuando tú vayas ante la ley, tienes que estar con todos los estándares en cumplimiento para que el proceso pueda llevarse a cabo. Perfecto, perfecto. ¿Hay riesgos financieros cuando estás en un negocio? ¿Cuáles aspectos clave consideras tú al momento de evaluar los riesgos financieros en tu negocio? Eh, Vamos a empezar. Inicialmente comenté de cuáles son tus gastos fijos, pero hay gastos, vamos a llamarle recurrentes, que, por ejemplo, compras un láser para depilación y ese láser tiene una vida útil, tanto de los cabezales como de los mantenimientos y demás. Entonces, cuando tú vayas a contemplar los costos del cuánto te sale cada sesión, tú solamente no puedes contemplar lo que me cuesta la sesión en sí, sino agregar en cuánto estaría distribuido este mantenimiento. Entonces, a nivel de financiamiento, de riesgo financiero, también llegué a comentar de que no debes tomar el alcance de pago tuyo en tu mes ideal. Tienes que ser realista y ver cómo se ha dado esa trayectoria en los diversos meses. Eh, Hay muchas situaciones de alcance también cuando tú tienes que tener un capital acumulado, un fondo de emergencia. Me explico. Un empleado, tú requieres despedirlo, aquí se adquiere su cesantía y todo en ese sentido. Entonces, cuando tú vayas a pagar ese proceso, si te agarra sin ningún tipo de prevención, entonces lamentablemente tú tienes que endeudarte para poder lograr el objetivo de despedir a ese empleado.
Normalmente también hay situaciones que de los socios pueden aportar en su primer año una cuota específica para lograr la sostenibilidad de negocios, pero las familias se enferman. Entonces, eh, hay que trabajar con fondos de contingencia porque uno diseña la empresa, pero se dio que se rompió una tubería, que se dañó un aire, que muy frecuente, un sinnúmero de cosas en ese sentido. Entonces, si tú no tienes fondos de contingencia, estos riesgos financieros te complejizan la operatividad misma, porque tú tienes un estándar fijo de que tú necesitas, te voy a poner un número muy sencillo, 20 pesos para cubrir el alcance de tu personal, de tus servicios energéticos, de tus servicios de mantenimiento, tus servicios de alquiler en caso de que el local sea alquilado y demás. Pero hay un sinnúmero de situaciones que tú no controlas y que si tú no tienes estos fondos de contingencia en su momento, tú vas a tener que recurrir a un préstamo, pero entonces ese préstamo, como tú lo necesitas inmediato, quizá no te lo dé el banco a menos que tú no tengas una línea de crédito preaprobada y tú terminas adquiriendo este financiamiento para resolver una emergencia con un usurero a una tasa muy elevada. Entonces, cuando tú estabas planificado para pagar la deuda del banco de manera ideal, ya ahora tú le agregaste una cuota adicional que vas a tener que buscar para resolver la emergencia en caso de que tú no tengas fondos. Entonces, por eso es interesante y vemos muchas personas que compran un carro con un financiamiento, se crean su cuota ideal y cuando el motor se le daña, porque lamentablemente a veces el vehículo es usado, tienen que pararlo porque no tienen los recursos para hacer la reparación porque realmente estaban a tope o porque lamentablemente se le enfermó un familiar o su hijo, que es muy común. La clínica hizo un monto considerable y lamentablemente entonces la cuota de pagar el préstamo me presenta algo complejo. Actualmente una de las dificultades que tenemos acá son las tarjetas de crédito, que si Ah, las sabemos usar, pues, tú perdón. dices acá en República Dominicana porque eso es un tema global. Ya, bueno, porque conozco el mercado dominicano, me refiero acá a República Dominicana. Que si Claro, sabemos claro. usar la tarjeta de crédito, es ideal porque no nos obliga a andar con dinero en efectivo. Sin embargo, si no sabemos usar y pagamos cuota mínima y nos cobran intereses y demás, es una maldición, por así Así decirlo. es. Entonces, es Oh, un sí. tema. En el caso mío propio, cada vez que yo voy a dar un tarjetazo, yo sé de dónde va a salir el dinero que está planificado mensualmente. Somos dos. O si no, si se te presentó una emergencia, bueno, yo sé que lo tengo que sacar de fondo de contingencia. En el caso mío particular, nunca me he comprado unos tenis que diga, mira, 5.000 pesos, un tarjetazo. Después yo averiguo. No, no, yo sé porque ya ese dinero está borrado, sale de esto o de aquel. Si voy a cambiar el vehículo es porque contengo el dinero o el financiamiento es muy mínimo, ya yo estoy planificado, sé que en unos meses resuelvo. Entonces, claro, te estoy hablando desde el tema de los pasivos. Ya a nivel de negocios y activos, es importante tú saber manejar los financiamientos y la inversión en el negocio, que ya entra en otra clasificación, por eso hago la diferencia. Correcto, correcto. Con el punto de las tarjetas de crédito, yo llego a otro extremo y es que yo diría que pago el 100% de las cosas con mis tarjetas de crédito, pero como tú dices, no solamente es que yo sé de dónde va a salir el dinero para pagar la tarjeta, es que usualmente yo pago con la tarjeta y una vez llego a la casa la pago inmediatamente, porque la uso como método de protección. Y quiero explicar por qué. Si usas tu tarjeta de débito y esa tarjeta es clonada o alguien se roba tu número y demás y sacan el dinero de ahí, no hay ninguna forma que yo conozca. Tú me corriges si tengo razón o no, de que el banco te vaya a devolver ese dinero, porque ese era tu dinero que tenías en el banco. Si es una tarjeta de crédito, la puedes bloquear, puedes pedir a Mastercard, a Visa, que no procesen la transacción, puedes pedir que te envíen una tarjeta nueva y puedes crear
caso con ellos diciendo que tú no usaste la tarjeta y ellos van a investigar y usualmente se dan cuenta que no fuiste tú. Entonces yo la uso más como protección y también por los beneficios que ofrecen, muchas veces de millas, puntos y otras cosas, que, bueno, la uso más para eso, para protección que por otra cosa. Entonces, por eso yo usualmente la pago inmediatamente, aunque muchas personas prefieren pagar a los 21 días, 30 días. Yo creo que siempre y cuando tú tengas el dinero para pagar ese consumo que tienes en la tarjeta, no hay ningún problema cuando lo hagas. Pero el problema es que usualmente la gente hace lo que tú dijiste. Déjame comprarme los tenis y en algún momento yo me la ingeniaré para ver de dónde los voy a pagar. Una palabra muy usada, yo me lo merezco. Hmm, Y realmente nos merecemos muchas cosas, pero hay que entender que todo a su tiempo. así Hay que es. saber cómo tú escalas, cómo tú agregas un personal. A nivel de emprendimiento, es importante saber cuál es el personal imprescindible que yo necesito y cuál puede esperar, porque ya el propio negocio te dirá cuándo agregas un personal, cuándo te hace falta, cuándo sumas, porque normalmente nos comparamos con el entorno y a veces queremos más impresionar que realmente suplir las necesidades que tiene el negocio propio. Entonces, atendiendo a lo que quieras lograr, se hace mucha planificación. Vuelvo y reitero y hago la aclaración. Si tienes recursos suficientes para empezar desde un inicio con una proyección a gran escala, perfecto. Pero si vienes de abajo, tienes que tratar de eficientizar al máximo cada gasto que tienes. En el caso nuestro, venimos de abajo. Así es. Hay que ser inteligentes. Sin dar a conocer ningún secreto de los negocios. ¿Cuál es tu visión a largo plazo para el crecimiento y expansión de estos negocios? Eh, ¿Qué te digo? Nadie es indispensable y tú tienes que tratar de montar tu modelo de negocio que pueda funcionar sin ti. Y a nivel Yes. de crecimiento y expansión, lo que más rentabiliza son las sucursales, porque las personas tienen en la cabeza de que la comodidad es importante. Entonces, no es Sí, lo mismo que una persona de Santiago se desplace a Santo Domingo a Dermis Clinic por el buen servicio que yo doy, porque realmente son 2 horas de trayecto y entonces esa garantía de horario que yo garantizo en Santo Domingo no me funciona para el personal de Santiago o de Punta Cana, por poner un ejemplo. sí, Entonces, las expansiones son parte de los procesos. Sin embargo, como dije al inicio, hay que saber cuándo el negocio está listo para expandirse, porque si no, la planificación desorganizada te anula. Y conozco muchas empresas que han querido expandirse, o por poner un ejemplo muy sencillo, entrar a bolsas de valores y no estaban preparadas y lamentablemente las acciones le jugaron una mala jugada y lo que ellos proyectaron no es lo que realmente les sucedió. Entonces, de esas visiones de crecimiento es expandirse, pero hay que saber cuándo lo haces. Eso no te lo va a decir nadie. Hay un sentido que tú tienes, que tú evalúas con los datos recolectados, porque normalmente es que las personas dicen, yo sé que me está yendo bien porque los gastos se están pagando, pero tú estás planificado de mensualmente cuánto tú le estás ganando, si hay algún modelo, si hay algún gasto que tú puedas reducir porque realmente puedes eficientizar algún proceso, porque tenías aire normales y lo convertiste a inverter, porque tenías luces incandescentes y las cambiaste a LED. Es decir, hay procesos, porque introdujiste el sistema de paneles solares y a nivel energético, entonces tú tienes una reducción, pero esos cálculos tienes que hacerlo porque a algunas personas le funciona, a otras no. Entonces, claro, a nivel de emprendimiento, no es que tú seas el más analítico del mundo, pero debes saber qué hacer. Pasa lo mismo, por ejemplo, con estas personas que entran a bolsa de valores y dicen, no, es que el que no se arriesga no gana. Y desde que ven la primera inversión, apuestan todo a unas acciones y lamentablemente las acciones, la trayectoria, a la larga, por X o Y factor,
que quizás no lo contempló por inexperiencia, fracasó. Entonces, dicen la bolsa de valores es lo peor que te puede pasar. No, lo que pasa es que a veces se toman decisiones que hay que tomarlas, pero con un poquito de experiencia. A veces no va bien, a veces no va mal. Sin embargo, mientras mayor información tú tengas, mejores serán tus decisiones. Correcto. Mientras más datos tengas para evaluar y comparar, muchísimo mejor es. Tú deberías poder comparar 2 y 3 años atrás. ¿Cómo me fue en enero de 2020? ¿Cómo me fue en enero de 2021? ¿Cómo me fue en enero de 2022? Y así sucesivamente por cada mes. Y ver qué hiciste en cada uno de esos meses para que te fuera bien o qué no hiciste para que te fuera mal. Entonces, en el mundo en que vivimos, y creo que siempre ha sido así, los datos son los que determinan o deberían determinar las decisiones que tomamos a nivel de negocios. Realmente. Es decir, ¿qué previsiones yo puedo hacer con este mes de enero, que la mayoría de gente se desborda en diciembre y gasta prácticamente todas las doble sueldos y demás? Y entonces, ¿qué estrategia yo uso? Por poner un ejemplo. Así es, correcto. O los gimnasios siempre están llenos antes de Semana Santa, como si fuera una pastilla mágica, una píldora mágica que va a reducir tu barriga y que va a crear músculos inmediatamente. Le voy a Una, compartir un video con la píldora mágica más adelante para que lo aproveche. Pero aprovechando el paréntesis, y discúlpeme un momento, no hay problema. la salud es importante porque a Sí, veces nos enfocamos tanto en crecimiento de negocio, recursos económicos, que sacrificamos hasta la salud. Entonces ya luego tenemos dinero, terminamos gastando grandes recursos que adquirimos y que acumulamos tratando de mejorar nuestra salud. Y entonces es importante no descuidar esta parte a nivel de la alimentación, del ejercicio físico, lo que sea. A veces 20 minutos hacen la diferencia. Luego de la pandemia, hay muchas situaciones que podrán atribuirse al virus, podrán atribuirse a la vacuna. Yo realmente me limito a decir que lamentablemente están sucediendo. No tengo los datos estadísticos que me argumentan para poner una posición fija. Pero hay muchos ataques cardíacos, hay muchas personas jóvenes que lamentablemente sufren de la presión, colesterol, de la glicemia, que tiene que ver con azúcar, por términos claros. Y entonces es importante cuidar esta parte, porque lamentablemente la calidad de vida garantiza mucho la esperanza o expectativa de vida que tú tengas. Y la mayoría le tenemos miedo a la muerte. así Entonces, es. mientras más tú puedas durar y disfrutes al máximo, es mejor. Ese fue un excelente paréntesis. Gracias. Ayer precisamente estaba retomando algo que ya de por sí yo sabía que iba a hacer básicamente mi ejercicio hasta morir, muy posiblemente, y es la natación. No soy experto, estoy tratando de mejorar cada día y entro a la piscina y hay un señor que está regresando del carril y yo le pregunto, ¿cuántos años usted tiene? Y realmente en mi mente yo pensaba que tenía 60, 65 y me dice que tiene 87 años. Y él está nadando sus 25 metros, igual que yo, en un estilo más relajado y diferente, pero está haciendo sus 25 metros de ida y 25 metros de vuelta. Y bueno, te imaginarás, yo estaba súper sorprendido, 87 años. Usualmente en República Dominicana eso no sucede, ver a alguien de esa edad en una piscina haciendo ejercicio y demás. Inmediatamente mi respuesta a esos 87 años fue, ¿cuál es el secreto de la vida? Y me dice, nunca dejes de ejercitarte, nunca dejes de moverte. Y dije, wow, increíble. Eso fue una El gran estado, experiencia y tenerlo ahí, sé que lo voy a seguir viendo mientras venga a la piscina, es muy motivante. te comento, Robinson, hasta el estado de ánimo te cambia. Sí, Uno vive muy cargado a nivel de manejo de negocios porque se dan un sinnúmero de problemas
que sin discriminar los empleados no tienen la culpa y no es responsabilidad de ellos resolverlos. Ellos simplemente se limitan a hacer sus responsabilidades dentro de sus roles. Entonces esa carga hay que liberarla con algo, porque si no, tú vas a tener los problemas familiares, situaciones con tus hijos, y entonces tienes que buscar como ese escape que te permita tener ese equilibrio emocional. Y el ejercicio también es muy bueno porque activa la dopamina, que es básicamente lo que hacen las drogas, pero de una forma posiblemente maligna o mala. El ejercicio lo hace de una forma positiva. Entonces, Y en el para caso mío, yo continuar, no tomo Darwin, café. ¿cómo? En el caso mío, no tomo café. Yo vivo acelerado de por sí, entonces si me tomo una taza de café es terrible. Yo tampoco tomo café ni ninguna bebida de esas que te ponen en el cielo. Y creo que como tú también vivo siempre pensante y activo, sin necesidad de café. Pero recuerdo que cuando pequeñito el café le echabas azúcar y le pasabas un pan a ese azúcar con café y era muy bueno. Ya no lo hago. Para continuar, yo sé que eres amante de la lectura y me gustaría conocer cuáles son tus top 3, tus libros al tope, y cuáles son esos tres que tú piensas que te han cambiado la vida y que ayudarían a los que nos escuchan, a los que nos ven. ¿Cuáles son esos libros? Voy a mencionar, bueno, hemos leído mucho, sin embargo, lo que tú dices que te cambiaron. Cuando salí de lo que tiene que ver la secundaria, que le llamamos bachillerato, una compañera estaba vendiendo libros para adquirir recursos y poder estudiar. Ella era adventista. Y ese libro era Vivir para triunfar hacia la cumbre del éxito de Félix Cortés. No es un libro común, no es tan fácil conseguirlo. Sin embargo, los ejemplos motivacionales que me presentó ese libro en ese momento, yo entiendo que fueron claves para tener esa chispa. Por ponerte un caso, Helen Keller, que era una persona ciega y sorda, que llegó a superar todo y se pueden profundizar y buscar en Google respecto a ella, desarrolló el método Tadoma, te colocaba una mano en la boca, otro en el cuello y te medía las vibraciones de las articulaciones y así se comunicaba contigo. Eh, un sinnúmero de ejemplos que es sencillo. Por ejemplo, Peter Drucker, que es el padre del management, decía Correcto. que es muy sencillo desmotivar a la gente, es lo más fácil que se puede lograr. Entonces, día tras día, tú debes buscar esa pastilla, ese incentivo que te motiva a seguir adelante para tú contrarrestar todas estas desmotivaciones de la sociedad. ¿Qué te motiva a ti? Ya eso le toca a cada quien descubrirlo. Claro, Otro libro top de Dale Carnegie es Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. muy Eh, conocido. no, no importa lo que hagas, tienes que manejar la inteligencia emocional para socializarte con el entorno y ver cómo tú te relacionas de la mejor manera, cómo tú logras que tus empleados te apoyen y se identifiquen contigo, porque tú eres un líder, no simplemente porque tú eres su jefe. Ese libro a nivel de inteligencia emocional lo considero un top. Y por poner un tercero, que a veces es difícil, porque Claro, hay muchos. claro. Los secretos de la mente millonaria de Hareker, eh, la mentalidad de dinero. Es decir, cómo la mentalidad que tú tienes determina tus proyecciones y cómo personas que tú ves que hasta se ganan la lotería y en muy poco tiempo dejan de tener cualquier tipo de recurso. Entonces, cómo ese subconsciente tuyo trabaja para eh, aprovechar o evolucionar en cuanto a dinero, cómo tu familia percibe dinero, cómo tú cambias, cómo tú para lograr el éxito necesitas emprender o fracasar en varios negocios. Ya hay muchos libros, por poner, decir así, que es importante leerlo. En el caso mío particular, no me he leído Twilight, no me he leído novelas, no soy amante de la poesía, yo motivación personal y libros que le pueda sacar el mejor provecho. No discrimino y si a las personas les motiva y se sienten cómodas haciendo eso, perfecto. Ya cada quien
se encarga de buscar la motivación y la satisfacción propia. Correcto, bueno, somos dos. Tampoco, en un momento sí lo hice y leí lo que se llama ficción. Ya no leo libros de ficción. Todos los libros son igual que los tuyos, de motivación personal, de dinero, de desarrollo. Y de los tres que mencionaste, he leído dos. El primero, como tú mismo dijiste, no es tan fácil de conseguir, así que espero que cuando esté en República Dominicana me ayudes a conseguirlo. Si sabes dónde se consigue, porque sería bueno leerlo. Y con cada libro que leemos, aprendemos cosas nuevas y estamos como viviendo la vida del autor. Eso es súper interesante. Y yo me desconecto, trato de como imaginariamente ver en qué contexto me recomienda y me aconseja, porque ¿qué pasa con nosotros los jóvenes, los adolescentes? Que nos dice un libro exitoso que lo que hay que hacer es mirar para arriba todas las noches y tú te vas a hacer millonario. Tú ves los jóvenes mirando para arriba todas las noches y no se hacen millonarios. Y entonces dicen, pero ese libro no sirve, no me funcionó, no. Hay que analizar el contexto bajo el cual te dan las recomendaciones y las realidades. Porque a Steve Jobs le funcionó algo para poner Apple, no quiere decir que tú vas a tener el mismo éxito que él si hace lo mismo. Es decir, son épocas distintas, situaciones distintas. Es muy sencillo ver la disputa de quién mejor, Kobe Bryant o LeBron James. Entonces tú dices, no, mira, cada uno fue exitoso en su época Claro. y tuvo una realidad distinta y lo importante es que son dos personas brillantes a nivel de basquetbol. Si fue Pelé, si fue Maradona, si es Messi, si es Ronaldo, no, cada uno ha tenido su contexto. Entonces, cuando vayas a analizar un libro, una situación, trata de analizar bajo qué contexto te estás recomendando y qué puede ser útil para ti o qué tú puedes aplicar y qué no. Porque a través de lo que tiene que ver con el sabio y el inteligente, hay una diferencia. ¿Sabes cuál es? No, Según adelante. lo, según lo que he leído, el inteligente comete los errores, los analiza y hace todas las ajustes y modificaciones para no volverlo a cometer. ¿Y el sabio? Ve a los otros cometiendo los errores, los analiza y no los comete. En la vida no importa si seas inteligente o sabio. Lo importante es que tú te puedas clasificar en una de esas dos porque no estés cometiendo errores y estés cometiendo siempre lo mismo. Es muy normal que tengas un amigo que no le ha ido bien en el amor porque simplemente busca un patrón de mujeres que quizás no son las que le convienen a él y entonces no quiere cambiar el patrón, siempre va a ser recurrente. Se dice que locura es hacer lo mismo todos los días y esperar resultados distintos, ¿verdad? Correcto, así mismo Entonces, es. ese es el enfoque, es decir, aprende. A veces podemos ser sabios, podemos leer un libro y aprender bastante y no tenemos que cometer el error. Pero a veces somos testarudos y tenemos que equivocarnos, pero lo importante es que podamos aprender de estos errores que estamos cometiendo. No importa cómo lo hagamos, lo importante es aprender. Así es. Si tuvieras que dar un consejo a alguien que está pensando en emprender, ¿qué consejo le darías? Sería planifícate, ponte metas claras y vea la acción, porque normalmente esperamos ese momento ideal, ese momento perfecto. Y entonces Nelson Mandela decía, si esperas las condiciones ideales, nunca se darán. A veces hay que crearlas. Entonces, nosotros entendemos que las condiciones ideales deben cumplir con esta y esta y esta, sin embargo, no vamos a la acción. Y toda la empresa grande no nació siendo grande. Hay que escalar, hay que hacer tu punto, hay que hacer tu estrategia y quizás hay que dar ese paso. Es importante con todo lo que hemos hablado que ese paso esté acompañado con ciertos análisis, ciertas evaluaciones, ciertos estudios de mercado que te permitan seguir adelante. Y no menos importante, tienes que saber de quién tú recibes un consejo. Porque como vuelvo y reitero, Peter Drucker decía lo más fácil es de motivar a la gente. Eh,
quizás tú estás decidido a dar el paso y conversas con ese amigo que quizás no es tu amigo y entonces se da ese freno donde tú no te lanzas. Entonces, pon tu negocio, lánzate, evalúa o en alguno de los casos, si no cuentas con el capital, busca la manera de capitalizar o qué tipo de empleo tú requieres o qué tipo de ahorro, qué tipo de sacrificio tú requieres hacer para que vayas a la acción y puedas hacer tus sueños realidad. Eh, no es tan fácil. Si fuera fácil, todo el mundo lo hiciera, todo el mundo fuera emprendedor, todo el mundo tuviera todos los recursos del mundo. Sin embargo, es satisfactorio. Y le estoy hablando muy humildemente, no de la persona ideal, ni del empresario exitoso, ni nada, sino de un joven con las mejores intenciones de motivarlos a seguir adelante y a entender que los sueños se hacen realidad. Pero un joven que ya tiene experiencia como emprendedor y que día por día sigue soñando con ser mejor y ayudar a los demás. Eso lo tenemos claro en Darwin. Te voy a dar 6 palabras y quiero que cuando yo mencione la palabra me digas lo que te llega a la mente rápidamente. Vamos a ¿Listo? empezar a probar. Vamos a ver. Juventud, El momento ideal para nosotros materializar nuestros sueños. Pero para dembow, materializarlo, perdón, para materializarlo desde la adolescencia hay que proyectarse. Disculpe que no entendí la última. dembow, Clase de música que a todos nos gusta, pero hay que saber escoger porque el subconsciente siempre capta todas las letras que escuchamos. Entonces, limítalo. correcto. Emprendimiento, La chispa que se necesita llevar a cabo para crear las grandes empresas. universidad, Eh, Nuestro hogar para formarnos, pero que debe ir de la mano con nuestras visiones. No pases por la universidad simplemente para aprender lo que te enseña un profesor, sino para retarte tú mismo y extender tus alas y seguir tus proyecciones. muy bien. Dinero, Lo que todos queremos lograr, que no nos define, pero nos da felicidad y ganado de la manera correcta, siempre es satisfactorio. muy bien. Y por último, República Dominicana. Mi país, mi orgullo, mi nación, bella y de la cual estamos luchando de la mejor manera para crecer desde ella y no tener que emigrar al exterior. Muy bien, excelente. ¿Cómo puedes ser contactado? ¿Cómo puede la gente agregarte, hablar contigo? ¿En qué redes Ya. sociales tú estás? Estoy en todas, por así decirlo, desde Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, que ahora es X, LinkedIn y Darwin Rafael Durán Arias, en todo lo que podamos ayudarle de la mejor manera. Nada de negocios piramidales, pero en todo lo demás estamos a la orden. Es bueno que lo aclares porque usualmente nos contactan muchísimo para negocios piramidales. No, yo lo respeto, sin embargo no lo comparto y hasta ahora, gracias a Dios, no he sido parte y espero no formar de ningún tipo de estos negocios. Ese es un tema que en el futuro podríamos tocar, definitivamente. Sí, sí, hay muchas situaciones. Para no quitarle mucho tiempo a Robinson, eh, el dinero es necesario para vivir, pero hay que saber cómo te lo ganas, porque cuando sacrificas tu reputación y ya dejas de tener escrúpulos, eh, hay que ver qué es el éxito para ti y cómo tú quieres alcanzarlo. Así es. Igual como dices, para cerrar, los
negocios piramidales o multinivel tienen algo súper interesante y es esa motivación que le pasan a todos los miembros y los conceptos que tienen como negocio. Personalmente lo que he aprendido es que debes tomar todo eso que puedes aprender de esos negocios y aplicarlo a tu negocio. Porque si Diría, aplicas esas cosas que ellos te quieren vender a tu negocio, vas a ser exitoso. no lo había visto desde ese punto de vista, voy a analizarlo. Analízalo. Darwin, muchísimas gracias por tu tiempo. Súper interesante tus diferentes puntos de vista. Y yo sé que esta entrevista va a traer muchísimo valor para todos los que tomen su tiempo para escucharla. Robinson, muchas gracias, siempre un placer y estamos a la orden. Cuenta con nosotros en todo lo que esté a nuestro alcance. Gracias. Y ya saben, suscríbanse, compartan esta entrevista y hasta la próxima. Chao.